vamos a considerar esto como... Entonces, esta es la glicemia que está en la sangre, la cantidad de azúcar que está en la sangre. Ahora, las células todo el tiempo van a ir consumiendo glucosa. ¿De dónde extraen esa glucosa? Es de la sangre. Es decir, de esta concentración, una parte de la glucosa va a ir ingresando a la célula. Eso ocurre siempre. Bueno, pero esta cifra no varía mucho. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Porque también ingresa glucosa de otra fuente a la sangre. Entonces, más o menos, si usamos un poco la aritmética, diríamos, ingresa en ayunas celular, ingresa a la sangre una cantidad de glucosa igual a la que se consume en los tejidos. Por eso esta cifra en ayunas se mantiene constante, bueno, oscilante, digamos, pero no sale de los rangos, es de estos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esta glucosa viene del glucógeno. Puede venir, si estamos en huelga de hambre, igual tiene que producirse glucosa a partir de otras sustancias como los ácidos grasos, como los aminoácidos, eso se encargan otras hormonas como el glucagón. Bueno, pero siempre van agregando glucosa permanentemente, constantemente. Entonces, cuando la glucosa llega a 90, o aumenta un poco más, se secreta insulina. Lo que hace la insulina es permitir que la glucosa entre a la célula. Entonces la insulina tiende a bajar la glicemia, ¿no es cierto? Bueno, digamos que esto baja a 80. Entonces cuando ya está en 80, se libera glucagón. El glucagón lo que hace es aumentar la glicemia. Se mueve del glucógeno y de muchos lugares y agrega más glucosa. ¿Se entiende ese proceso? ¿Sí? Antagónico, una hormona produce glucosa, la otra consume, ¿verdad? Entonces hay una especie de juego, ¿no? De equilibrio entre ambos, pero el límite donde se mueve más o menos es este. ¿Está claro? Bien, ahora, cuando comemos algo, cuando desayunamos algo, la glicemia siempre va a subir por encima de 100. Bien, si a partir de 90 se secreta insulina, y si mi glicemia subió a 120, después de la comida, entonces va a secretarse mucha más insulina, obviamente, ¿verdad? Entonces, al existir más insulina, más glucosa ingresan a las células. Entonces, ¿las células utilizan más glucosa? No. Entonces, ¿dónde entra esa gran cantidad de glucosa después de las comidas? Al hígado, al músculo, a los riñones, o sea, a los depósitos, ¿no es cierto? Fundamentalmente allí. Entonces, un pequeño porcentaje, obviamente, va a ir para el consumo inmediato de las células. Entonces, la insulina es muy importante para que la glicemia no suba mucho. Y además, baje hasta las 2 horas, como normalmente se toma en cuenta, ¿no? Es decir, la glicemia no debería durar alta más de 2 horas. Eso pasa gracias a la insulina. Tampoco debería el pico de glicemia subir mucho. O sea, se considera normal hasta 140, 150 con una comida habitual. Pero con la comida hipercalórica la glicemia sube mucho más. Va a subir a 170. Normalmente, si un sujeto está sano, come, qué sé yo, no sé, 10 salchipapas, ¿no? Su glicemia va a subir bastante, pero no tendría que sobrepasar los 180. Está normal, tiene suficiente respuesta, ¿no?, de insulina. Entonces no va a permitir su insulina el que la glicemia se eleve mucho. Pero el que llega a 160 ya es un poco preocupante, ¿no? No es bueno. Recuerden siempre la glucotoxicidad. Igual puede bajar en 2 horas, pero es alto el pico. Bueno, pero la comida hipercalórica hace eso, ¿no? Si nosotros necesitamos, reitero, y disculpen que simplifique así, si al día necesitamos comer 3 kilogramos de comida, entonces yo no desayuno, tampoco ceno. Entonces, ¿cuándo voy a comer los 3 kilogramos? En el almuerzo, ¿no? Es una gran cantidad que va a elevar mucho mi glucosa y lo va a prolongar en el tiempo, porque va a tardar en digerirse y la absorción va a ser más morosa, o sea, más prolongada, quiero decir. Entonces, de esa forma yo me estoy suicidándome poco a poco, ¿no?
Por eso no se recomienda comer cosas abundantes y además pocas veces al día. Lo ideal es comer 6 veces al día. Es decir, 3 comidas principales y 3 comidas, digamos, auxiliares, ¿no? Se llaman entremeses. ¿Ya? Entonces, bueno, esto también no todo lo acepta, pero eso sí, hay que dividir en 3. Es decir, si yo no ceno, ¿está bien? Si no ceno, ya saben, las hormonas ahí adentro, la grelina y todo lo demás, al día siguiente voy a comer más de lo que hubiese comido. En el desayuno, les voy a explicar con apetito, ¿no? Si no desayuno, o si mi desayuno es pobre, entonces voy a comer un montón. Pues. Ahí sí, a media mañana, ¿no ven? En muchos lugares comen su plato, ¿verdad? Al mediodía también, porque es hora de almuerzo y así. Creamos un caos en nuestro metabolismo. Bueno, entonces, ¿qué es comer saludable? No solo se trata de qué cosa vamos a comer, sino cómo vamos a comer, ¿no? Espaciado, en cantidades más o menos similares en cada comida principal, que no sean hipercalóricas, de tal forma que nuestra glicemia no suba mucho, no hayan picos altos, ni por tiempo prolongado. O sea, máximo, lo ideal sería que nuestra glicemia esté por encima de 100 solo 6 horas al día, nada más. Bueno, eso es por lo menos en teoría lo ideal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando comienza la diabetes? Vamos a suponer que aquí el desayuno sube la glicemia, almuerzo sube la glicemia, cena sube la glicemia. 3 picos normales. Y eso es gracias a la insulina. La insulina no permite que esto suba mucho, ni que se prolongue mucho. Ese es el efecto de la insulina. Estamos hablando solo de la glicemia. Ahora, cuando ya tengo resistencia a la insulina, o sea, puedo tener mucha insulina, pero esto va a ser un pico más alto y más prolongado. Eso no es normal. Bueno, vamos a suponer que sea así, ¿ya? Luego, almuerzo, pico más alto, ya ves, casi no baja. Cuando empieza la diabetes, no baja a niveles basales y al cero. Y esto, en ayunas, ¿cuánto tiempo estamos en ayunas en la noche? ¿12 horas? Ya digamos 10 horas. ¿Ya? Entonces, en 10 horas, obviamente, en 2 horas no llega a niveles basales. En 10 horas sí puede llegar a niveles basales, ¿no? 10 horas. Me dicen 10 horas sin comer, entonces mi glicemia, pero no estoy normal, ya eso diabético. Así empieza la diabetes. Entonces voy con el médico, no sé, solo por saludarlo y me dice, pareces diabético y me toma la muestra de sangre. ¿Cuánto va a salir mi glicemia? En ayunas. ¿Cuánto creen? ¿Más de 100 o menos de 100? Menos de 100. ¿Qué? Hay 10 horas de... 10 horas de ayuna. En 2 horas no lo baja. Bueno, tal vez baje en 3 o 4 horas a niveles basales. Ya soy diabético. ¿Sí? Pero en 2 horas no puede. Entonces no tengo 6 horas de hiperglicemia, tengo casi todo el día de hiperglicemia, en distintos niveles. Pero cuando estoy en ayunas, al día siguiente, seguro que mi azúcar está por debajo de 100. Seguro. Entonces, si a mí me toman la muestra y me dicen, usted no es diabético, yo me voy tranquilo, ¿no? Pero me están tomando el pelo, ¿no es cierto? Claro, porque en ayunas pues está normal mi azúcar, pero en el resto del día, no. Así comienza la diabetes. Eso ya es diabetes. Entonces, por eso la glicemia de la avena en ayunas no sirve para diagnosticar diabetes. Hay otras pruebas. Ahorita vamos a hablar después. Bueno, ¿se entiende todo esto? ¿Sí? Ya veremos ahora. Volvamos a lo nuestro. Bien, entonces, una vez que la insulina, ya solamente para sintetizarlo ya, inhibe a este inhibidor y entonces se activa la enzima, comienza el proceso de fosforilación, etc. Entonces, esa fase donde está empezando la diabetes, es que aquí se han alterado los procesos de fosforilación. Por lo menos la teoría que más se acepta ahora. Eso es resistencia a la insulina. Bueno, entonces, como esta cantidad de insulina
no tiene el efecto que tenía normalmente, ¿qué hace el cuerpo? Normalmente, para compensar eso, aumenta la producción de hormonas. Eso pasa con las hormonas. Entonces va a aumentar la producción de insulina. Este señor, que tenía insulinemia normal, ahora va a producir mucha insulina, intentando vencer esa resistencia. Es posible que venza. Entonces los pacientes, su glicemia está normal, pero su insulina está muy elevada. ¿Sí? Esas son las primeras etapas de la diabetes, en donde la glicemia está más prolongada, pero la diabetes está normal, o sea, todo parece estar en paz, ¿sí? Bueno, solo cuando el organismo de este señor ya no va a producir suficiente insulina, porque hay mucha insulina, está con hiperglicemia. Recuerden que la glicemia, la glucosa es tóxica, produce apoptosis de las células beta, altera esto o deja disfuncionar a las células beta, no los mata. Ayer en la anterior clase hablamos de eso, pero se mantiene más o menos hipoactiva la célula beta. Si se normaliza todo esto de la sensibilidad, la célula beta puede recuperar su función y producir insulina nuevamente, ¿no? Bueno, todos los pasos van a estudiar en endocrinología. Yo digo para que ustedes más o menos vean que esto no termina aquí, ¿no? Más bien comienza esta historia. Bueno, ahora, hay otro proceso que tiene más o menos los mismos efectos de la insulina. Por ejemplo, ingreso de glucosa y aminoácidos. Pero aquí esto no se debe a la insulina, se debe a la actividad física. La actividad física, eso es en el músculo principalmente. La actividad física, el músculo en contracción, activa otro tipo de enzimas internas. Pero hacen lo mismo, es decir, ingresa glucosa, estimula la síntesis de glucógeno, que es un proceso que no voy a explicar ahora. ¿Sí? Es una enzima que inhibe a la glucógeno sintetasa. ¿Sí? Con el ejercicio físico se desinhibe esto y la glucógeno sintetasa comienza a actuar y forma glucógeno. Almacena glucógeno, pero también provoca la translocación de estos receptores de glucosa, transportadores de glucosa, e ingresa la glucosa al cerebro. De esa manera, la actividad física, sin necesidad de insulina, disminuye la glicemia. Por eso el tratamiento en los diabéticos siempre es triasociado: medicamento, actividad física y comida, la dieta, ¿no? Uno solo o solo dos de ellos no ejerce buen control de la diabetes. Esto quiero mostrar solamente para que la actividad física tiene el mismo efecto que la insulina en algunos tejidos, especialmente en el músculo. Por eso el diabético puede estar muy limitado físicamente, ¿no es cierto? Y puede estar ciego, pero tiene que hacer actividad física. Hay diabéticos que son exfutbolistas, aficionados, ¿no? Y quieren seguir jugando fútbol. ¿Le van a permitir? No. Porque pierden sensibilidad, hay un desequilibrio en su musculatura en cuanto a coordinación de movimientos y todo eso. Recuerden que poca insulina, poco anabolismo, tejido muscular macro y sufren caídas. Alguien le patea en el fútbol, él no va a sentir ningún dolor, pero puede tener lesiones profundas severas. Entonces ya no se permite a ellos deportes de contacto, ¿sí? Y otro tipo de actividad física, es decir, caminata, natación, donde lo hagan, digamos, sin tocar a nadie, ¿no es cierto? Incluso les dije, el estar parado ya es un gasto de energía. Claro, los músculos están contrayendo ahí fuerte para evitar que yo, por ejemplo, pierda el equilibrio, ¿no? Y eso consume energía. O sea, en este momento yo estoy bajando de peso. Ustedes están aumentando de peso. Bien. Eso en cuanto a los receptores de insulina. Esta es para mostrarles la cantidad de transportadores de glucosa que hay en los distintos tejidos. A nosotros, en la parte de fisiología pancreática, nos interesa el GLUT4, que es insulino dependiente. O sea, todo lo que vimos hasta ahora del receptor, ese GLUT es el GLUT4. El 2 no depende de la insulina, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra el 2? ¿Dónde está el 2? Eso pasa por no venir a clases. O algunos vienen pero no están aquí. O sea, el cuerpo está aquí, pero la mente está aquí. El GLUT2, ¿dónde se encuentra? No necesita de insulina, permite el ingreso de glucosa.
visto sus videos? ¿Cuándo nos entregan los videos? Pues antes del parcial, ¿o qué? Ya nomás tendrían mandarlos, ¿no? Para que los que no vienen repasen algo. El GLUT 2 es el de la célula beta. Ese también nos interesa. Pero hay muchos GLUTs, miren, hay en el cerebro, en el intestino, etc. Relacionado con muchas funciones. Hasta el GLUT 13 no corresponde a la fisiología abdominal. Escucha eso. ¿Qué pasa? No tiene que ser violento. Ahí estamos. El mecanismo es simple. Es una difusión facilitada. Es el mecanismo de ingreso. Es decir, de donde hay más a donde hay menos. O sea, a favor de un gradiente, pero facilitado por un transportador. Eso es difusión facilitada o transporte pasivo. ¿Ven lo que hace el GLUT con la glucosa? Ingresa al canal, obviamente está muy bien adaptado a eso, se abre hacia adentro, más o menos el mecanismo este, ¿no? Que explica el ingreso de la glucosa. Ahora, esto, si no está en la membrana, obviamente la glucosa no entra a la célula. Puede existir gran cantidad de glucosa afuera, pero no va a entrar. La glucosa no ingresa nada más así. Está un canal, un transportador, y es el GLUT. Bien, creo que tenemos unos minutos más, ¿verdad? Síntesis y secreción de glucagón. Esto lo voy a pasar rápido porque es meramente descriptivo, ¿ya? No necesita mucha explicación. Y así mañana y pasado hablamos de las acciones de las hormonas. Entonces el glucagón, ¿lo ven? Dice, es hormona peptídica hiperglicemiante. En relación a la glicemia, la insulina es hipoglicemia. Si ustedes se inyectan glucagón, va a aumentar su glicemia enormemente. Si se inyectan insulina, va a bajar. ¿Cuál es más peligroso, la hipoglicemia o la hiperglicemia? La hipoglicemia. Sí. La gente muere más por hipoglicemia que por hiperglicemia. Imagínense, si la glicemia baja, por ejemplo, a 40, uno puede estar en coma. Hay daño neuronal, etcétera, etcétera. En cambio, si nuestra glicemia llega a 200, 300, 400, seguimos vivos. Hablo de los diabéticos, ¿no? 500. Hay diabéticos con 600, 700. ¿Eh? Todavía responden a estímulos. Claro, ya están, se sienten mal, ¿no? Pero están vivos y no van a morir si se actúa rápidamente. El glucagón es un pequeño polipéptido entonces con 29 aminoácidos y su vida media es más o menos similar a la de la insulina, igual 6 minutos como promedio. Bueno, estos son los efectos, pero vamos a volver a repetir cuando hablemos de ya la acción de la insulina, tenemos que hablar del glucagón. Es todo lo contrario de la insulina. Efecto glucogenolítico. ¿Qué significa eso? Glucogenólisis. Lisis del glucógeno, ¿verdad? Entonces, el glucagón libera glucosa del hígado, libera glucosa. O sea, aumenta la producción de glucosa hepática. La insulina hace todo lo contrario, disminuye la producción de glucosa en el hígado. Estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es eso? La glucogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa. Y la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. A partir de aminoácidos y ácidos grasos. Es decir, no usa glucosa para formar glucógeno, sino otras sustancias. Vamos a poner un ejemplo de una huelga de hambre. Ustedes están en huelga de hambre, ¿ya? Huelga de hambre, no con dulces, nada de esas cosas. Huelga de hambre, como se hacía. Nosotros hacíamos, todos los años hacíamos huelga de hambre. Porque no había presupuesto. Siempre había eso así en la universidad. Porque no había dinero, el gobierno no daba dinero. Entonces, teníamos que huelgas de hambre, marchas, docentes, todo el mundo ahí involucrados. Pero huelga de hambre de verdad. Nadie duraba más de 6 o 7 días. A riesgo de entrar en coma. ¿El humano cuánto tiempo puede durar en huelga de hambre? 10 días. ¿Saben? Obviamente esto no se lo ha estudiado deliberadamente, ¿no? Pero hubo un hecho histórico, el ejército revolucionario irlandés, creo que en los años 70. ¿Han leído sobre eso, en historia? Bueno, Irlanda no es un país totalmente independiente, ¿verdad? Parte de la Gran Bretaña y todo.
está sometido bajo las leyes de los ingleses. Pero a un sector de Irlanda, o sea, siempre hay gente progresista, ¿no? Decidió independizarse de eso y creó un ejército clandestino, revolucionario irlandés. El ejército clandestino no es muy fuerte ni muy pertrechado, entonces su lucha era clandestina también, ¿no? Por ejemplo, el terrorismo, ya para llamar la atención más eso. Entonces, los han atrapado, han detenido a varios y quedaban tanto también con los clandestinos. Pedían la liberación de sus compañeros, con huelga de hambre, uno por uno. Se declaró huelga de hambre y no consumió nada. A las 2 semanas estaba en coma. ¿Coma? A las 3 semanas ya muerte cerebral, y a las 4 semanas como promedio, muerto. Muere inmediatamente el otro. Así han pasado como 4 o 5 huelguistas hasta morir. Eso es huelga de hambre. Y entonces le llamó la atención del mundo, ¿no? Porque ellos lo han hecho con eso, ese era el propósito. Entonces, a partir de eso se puede deducir de que el humano puede vivir esa cantidad, pero en mal estado, obviamente, ¿no? Yo creo que sin afectar mucho las funciones, máximo 1 o 2 semanas más. Después estamos muertos en vida. Entonces, miren, estamos en huelga de hambre, no consumimos nada, ni carbohidratos, nada de eso, ni lípidos. Pero las células no les importa eso, ¿no es cierto? Las células tienen que consumir glucosa, la cantidad necesaria y punto. Les vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nuestro glucógeno se va agotando, ¿no es cierto? ¿Quién se encarga de eso? De ir sacando glucosa del glucógeno. ¿Quién produce glucogenólisis? Cago. ¿Quién? El glucagón, ¿no es cierto? Va liberando glucosa. Bien, antes de que se agote todo el glucógeno, ya comienza el proceso de la gluconeogénesis, es decir, el tejido adiposo, de los depósitos del tejido adiposo, y los aminoácidos. ¿Dónde están depositados los aminoácidos? En los músculos, en el hueso y en otras estructuras, ¿no? Pero principalmente músculos y huesos. El tejido adiposo, ahí está, ¿no es cierto? ¿Sí? Por todo lado. Entonces, ambos ya son sustrato para formar glucosa y luego glucógeno. Y de eso se encarga también el glucagón. Por eso al glucagón se le llama la hormona del hambre. Cuando uno come, gracias a esta hormona sobrevivimos. Entonces pasan, digamos que ya no es huelga de hambre, algo más real. Dieta, no hacemos dieta. Entonces en la dieta, ¿quiénes hacen dieta? Las dietas son, después les digo qué es una dieta, que no sirve. Entonces las dietas restringen, ¿no es cierto? Hay restricción de glucógeno, de proteínas, el organismo se va consumiendo. A donde quiero llegar es que van consumiendo nuestras reservas, bueno, el tejido adiposo ya pues que se consuma, ¿no? Sino de proteínas. ¿Sí? Van enrareciendo la consistencia del tejido muscular y del tejido óseo. Estoy hablando de dieta. Hay gente que hace dieta por mucho tiempo. Claro, bajan de peso, están espectaculares, pero sus huesos ya están muy frágiles, ¿no? Casi como plastofórmicos. O sea, los músculos también pierden masa muscular, pierden masa ósea. Entonces, eso es lo malo de las dietas restrictivas. No debería ser. Hay otras formas, otros mecanismos para bajar de peso. Bien, entonces, el glucagón interviene. Ese es el principal actor en esas circunstancias. Incrementa la lipólisis, eso es lipólisis, o sea, la salida del tejido adiposo de ácidos grasos de los adipocitos, ¿no es cierto? Estimula la captación de ácidos grasos por las células que van a formar glucosa y glucógeno, y estimula el catabolismo proteico muscular. Catabolismo, es decir, disminuye la cantidad de proteínas en los lugares donde se encuentran depositadas en grandes cantidades. Para nosotros es fundamental las proteínas en el músculo y en los huesos, porque si no, eso trae después consecuencias posteriormente muy severas. ¿Quiénes estimulan la secreción de glucagón? Ahí tienen la lista, esta lista está en todas partes. La glicemia, cuando tiende a bajar la glicemia, se libera glucagón, ¿no? Cuando sube la glicemia, ¿quién se libera? Los niños, ¿verdad? Los aminoácidos, las catecolaminas, recuerdan que la adrenalina disminuye la producción de insulina, ¿no es cierto? Aquí aumenta la producción de glucagón, las catecolaminas. Las catecolaminas también son parte de ese grupo de hormonas contrarreguladoras. O sea, las catecolaminas también a su vez van a aumentar, ¿no? la producción de glucosa. Otras hormonas
involuntarios en lo mismo, inhiben su secreción, la omnipresente somatostatina, ¿no? Inhibe todo. Además, ese esquema hemos visto ya en la primera clase. La insulina inhibe la glucosa y los ácidos grasos también. Disminuir la producción de glucosa. Esto se explica fácilmente, ¿verdad? Hemos mencionado ya. Pues vamos a repetirlo también cuando hablemos de insulina. La mayoría de las proteínas, también dijimos a propósito de la insulina, se sintetizan como preprohormonas. El glucagón también. Ya saben que es el péptido señal, ese es su péptido señal. Y ese glucagón, a lo largo de su estructura, tiene segmentos